Rafael siempre creyó que el pasado debía quedarse en el pasado. Dejó su pequeño pueblo, perdido en las montañas, y se mudó a la ruidosa y vibrante capital para olvidar las sombrías leyendas que sus abuelos le contaban en la infancia. Entre esas historias había una, la más aterradora, que siempre le producía escalofríos, la leyenda de la Llorona. La mujer que llora y deambula por las noches, buscando a sus hijos. Pero el pasado no lo soltaba. Lo alcanzó en forma de una llamada telefónica, su abuelo se estaba muriendo. Rafael se subió de inmediato a un autobús y regresó a la remota tierra donde cada colina y cada río guardaban oscuros secretos. Encontró a su abuelo en su lecho de muerte. El rostro del anciano estaba demacrado, sus ojos apagados, pero en ellos aún ardía un fuego que Rafael solo había visto una vez, cuando su abuelo le contaba sus historias más aterradoras. Rafael, jadeó el anciano, ¿has venido? Bien. Tengo que contarte algo. Algo que no puedo llevarme a la tumba. El abuelo miró fijamente al techo, su mirada se volvió vacía, como si viera lo que estaba oculto a los ojos de los demás. Somos sus herederos. No de su sangre. De su maldición. Rafael sintió que el estómago se le encogía por el frío. Quiso decir que solo eran tonterías, pero algo en los ojos del abuelo lo detuvo. Era hermosa, comenzó el abuelo. Su voz temblaba y las lágrimas corrían por sus ojos. Mi tatarabuelo no fue solo su amante. Él fue la causa de su caída. Él fue el español que la engañó. Pero la leyenda lo tergiversó todo. Ella no era una mendiga. Su familia era rica. Tenía tierras y su familia era respetada. Pero don Rafael de Solano, mi antepasado, era vanidoso y cruel. No la quería a ella. Quería su tierra. La sedujo, le prometió matrimonio, y cuando ella quedó embarazada, la abandonó. Pero eso no es todo. No solo la traicionó. También robó. El abuelo tosió, su rostro se puso azul. Respiró hondo y continuó, como si nunca más fuera a tener otra oportunidad. Mi tatarabuelo le robó algo muy valioso. No solo oro. No solo dinero. Le robó un artefacto sagrado. Una estatuilla que su familia había guardado durante siglos. Se creía que protegía a su linaje. Don Rafael, como todos los conquistadores, creía que le traería buena suerte y poder. Cuando él la abandonó, ella enloqueció. No solo ahogó a sus hijos. Lo hizo para vengarse de él. Para causarle un dolor más fuerte que el suyo. Pero él era insensible. Se llevó el artefacto y se fue, dejándola con su dolor. Los ojos del abuelo estaban llenos de horror. Temblaba. La vi, Rafael. Cuando era joven, fui al río. Quería verla. Tenía curiosidad. Fui un tonto. Escuché su llanto. No se parecía a nada que hubiera escuchado antes. Era un sonido que desgarraba el alma. Un sonido que gritaba dolor, traición y una maldición eterna. El abuelo extendió su mano temblorosa y agarró la de Rafael. Su agarre era tan fuerte como el de un muerto. Ella me vio. Salió del agua. No era un fantasma. Estaba viva. Su piel era gris como la arcilla, su cabello era largo, mojado y enmarañado, y su vestido. Su vestido era como un sudario empapado en agua. Su rostro. Oh, Dios mío. Su rostro, el abuelo sollozó. Su rostro estaba lleno de odio. No buscaba a los niños. Me buscaba a mí. Sabía quién era yo. Sabía de quién era la sangre que llevaba. Y me siseó. Devuelve lo que fue robado. El abuelo cerró los ojos, y las lágrimas corrieron por sus mejillas. Apretó la mano de Rafael tan fuerte que sintió dolor. No busca solo a alguien que se parezca a él. Nos busca a nosotros. A nuestros hombres. Cada generación, ella viene para recordarnos el pecado de nuestro antepasado. No descansará hasta que el artefacto sea devuelto. Hasta que la deuda sea pagada. No pude encontrarlo.
Lo busqué toda mi vida. Muero con esta carga. Ahora es tu carga, Rafael. Tienes que encontrarlo. Tienes que devolverlo. O serás maldecido como yo. Con esas palabras, el abuelo exhaló pesadamente y cerró los ojos. Su mano se aflojó. Había muerto. Rafael se quedó inmóvil. Su abuelo estaba muerto, pero sus palabras resonaban en su cabeza. No podía creer que esas locuras fueran sus últimas palabras. Quería olvidarlo todo, regresar a la ciudad y vivir su vida. Pero sentía un frío en sus manos. Un frío que parecía venir del mismo río. Ese fue el comienzo de su pesadilla. Pero aún no sabía cuán profundo se había metido en ella. Aquí está la segunda parte de la historia en español. El llanto que nunca cesa, un legado de miedo. Parte 2. Las señales. El funeral fue rápido. El viejo pueblo despidió al abuelo con respeto, pero Rafael no sentía dolor. Solo sentía un peso. El que el abuelo le había dejado en las manos y el que él mismo llevaba desde su regreso. Quería volver a la ciudad lo antes posible, donde las luces, el ruido de los autos y las voces de la gente pudieran ahogar las palabras del anciano. Trataba de convencerse de que eran solo desvaríos de moribundo, que no existía ningún vínculo entre él y una antigua maldición. Pero el pueblo no tenía la intención de dejarlo ir tan fácilmente. Parecía respirar el pasado, y cada rincón estaba impregnado de la historia de la que hablaba el abuelo. Rafael se quedó en la vieja casa. Por las noches, cuando el viento aullaba en las rendijas de las contraventanas, escuchaba un llanto. Al principio era lejano, débil, parecido a un gemido. Rafael se tapaba los oídos con la almohada, convenciéndose de que era el viento. Pero el llanto se volvía cada vez más claro. Se filtraba por las paredes, invadiendo sus sueños. Sus pesadillas se volvieron insoportables. Soñaba con agua. Mucha agua. Se ahogaba. Sentía cómo sus pulmones se llenaban, cómo le quemaba la garganta. Veía los rostros de dos niños pequeños mirándolo desde las profundidades. Sus ojos estaban llenos de inocencia y miedo. Y encima de ellos, la veía a ella. No a un fantasma. A una mujer viva. Su rostro estaba retorcido en una mueca de dolor, y su grito, agudo y escalofriante, estaba dirigido directamente hacia él. Rafael se despertaba empapado en sudor frío, jadeando por aire, como si realmente se estuviera ahogando. Empezó a dormir con la luz encendida, pero no ayudaba. Las pesadillas seguían llegando. Durante el día, intentaba encontrar una explicación. Buscaba en viejas fotos familiares, libros, documentos, pero no encontraba nada. Ni una sola mención de ningún artefacto. Nada que pudiera vincular a su familia con la leyenda de la Llorona. Empezaba a creer que el abuelo realmente se había vuelto loco. Pero un día, mientras ordenaba cosas viejas en el sótano, encontró un baúl que estaba cerrado. Nunca lo había visto antes. El baúl era viejo, desgastado, y tenía grabada la letra R. Rafael. No. Rafael de Solano. Recordó el nombre que el abuelo había dicho esa noche. El nombre de su antepasado. Abrió el baúl. Dentro había un viejo abrigo, un sombrero y un diario. El diario era grueso, encuadernado en cuero. Estaba escrito a mano. La primera página estaba fechada en 1770 y en ella ponía, Diario de don Rafael de Solano, capitán del ejército español. Rafael sintió que el corazón se le encogía. Estaba preparado para lo que iba a encontrar allí. El diario estaba lleno de notas detalladas sobre la vida del capitán, sus campañas militares, sus conquistas. Pero luego las notas empezaron a cambiar. Empezó a escribir sobre una mujer. María. Escribía sobre ella con admiración. Pero pronto sus palabras se llenaron de desprecio y vanidad. Escribía sobre su tierra, sobre su familia, sobre su estúpida fe en antiguos artefactos. Escribía sobre una estatuilla que ella tanto apreciaba. Sobre el hecho de que no era más que un trozo de madera,
pero que podría traerle buena suerte. Se la quitaré, escribía don Rafael. Y entonces no solo poseeré su tierra, sino también su alma. Su fe primitiva me servirá. Las notas se volvían cada vez más oscuras. Don Rafael escribía sobre cómo abandonó a María, cómo ella le rogó que volviera, cómo él se reía de su dolor. Y luego, la nota sobre la tragedia. Ella se volvió loca. Ahogó a sus hijos. ¡Qué locura! Sabía que era débil, pero no tanto. Este es su castigo. Y su maldición. Llorará, y su llanto me servirá como recordatorio de mi victoria sobre ella. Le quité todo. Las notas se interrumpieron bruscamente. Rafael pasó la página. Al final del diario, en la última página, había un dibujo. El dibujo de la misma estatuilla que su abuelo había descrito. Era la imagen de una mujer sosteniendo a dos niños. La mujer era hermosa y su rostro expresaba una tristeza absoluta. Rafael se quedó inmóvil. Tenía en sus manos la prueba. La prueba de que su abuelo no había mentido. De que la maldición existía. De que había sido transmitida de generación en generación. Y ahora él era su portador. Era el heredero de alguien que había robado no solo una vida, sino también un alma. Miró el dibujo y le pareció escuchar su llanto. No un llanto en sus sueños, sino un llanto real. Estaba justo allí, en el sótano. Giró la cabeza y la vio. Estaba en el rincón más oscuro, su vestido blanco estaba mojado y sucio, y su largo cabello le cubría el rostro. No lloraba. Solo lo miraba. Su mano estaba extendida, señalando el diario. Por primera vez en su vida, sintió un horror real, primitivo y escalofriante. Sabía que ella estaba allí. Y sabía quién era él. Y no tenía intención de dejarlo ir. Rafael se quedó inmóvil. La miraba, y su corazón, al parecer, se había detenido. Ella no era un fantasma transparente e ingrávido como en las películas. Era real, densa, tangible. Su vestido, una vez blanco, ahora estaba sucio y mojado, como un sudario. Su cabello, largo y negro, colgaba en mechones, y el agua goteaba de su piel, que era gris y arrugada como la de un cadáver. No lloraba. Simplemente estaba parada y lo miraba. Sus ojos. Oh, Dios mío, sus ojos. No los tenía. En lugar de cuencas oculares había dos agujeros negros como el abismo, de los que resumaba un líquido oscuro, parecido a lodo y lágrimas. Dio un paso. Se movió con un tirón, no con fluidez, como una muñeca rota. Sus pies descalzos no tocaban el suelo, y dejaba un rastro húmedo sobre él. Rafael retrocedió, su espalda chocó contra la pared de piedra. Cerró los ojos, tratando de convencerse de que era una pesadilla. Que era solo un sueño provocado por las palabras de su abuelo y el diario. Pero cuando los abrió, ella estaba aún más cerca. Tu antepasado, su voz era ronca, como un chirrido. Sonaba como si de su garganta no saliera aire, sino barro y piedras. Él robó. Él escondió. Tú debes. Ella extendió su mano hacia él. La piel de su mano era fría y viscosa, y sus uñas parecían estar hechas de madera podrida. Rafael sintió que su cordura lo abandonaba lentamente. El horror era tan intenso que no podía ni gritar ni moverse. Ella lo agarró de la muñeca. Su agarre era gélido. Sus dedos, como pinzas de hielo, se apretaron contra su brazo. Rafael sintió un dolor agudo y penetrante que le hizo gritar. Se liberó, saltó hacia atrás y corrió. Corrió sin mirar el camino, subiendo por las viejas escaleras chirriantes, pasando por las habitaciones desordenadas y salió a la calle. El aire era pesado como el plomo y olía a tierra húmeda y a putrefacción. Corría, y detrás de él se oía su llanto. No el gemido bajo de sus sueños, sino un grito agudo y escalofriante que parecía desgarrar el mismo tejido de la realidad. ¡Ay, mis hijos!
Su grito ahora no solo estaba lleno de tristeza, sino también de una furia insoportable. Resonaba por las calles del pueblo, entrando en cada casa, en cada corazón. Rafael cayó de rodillas, cubriéndose los oídos con las manos. Su abuelo tenía razón. Ella no buscaba solo a alguien que se pareciera a su antepasado. Lo buscaba a él. Sabía que no podía huir. Estaba atado a este lugar. Atado por el diario. Atado por su sangre. Estaba maldito. Maldecido por algo que él no había hecho, sino su antepasado. Regresó a la casa donde vivía su abuelo. No podía entender por qué lo hacía. Pero algo lo guiaba. Algo más fuerte que su miedo. En su cabeza sonaba la voz de ella. Era ronca, pero comprensible. Ella quiere un susurro. Ella busca, la voz se hacía cada vez más fuerte. Ella exige retribución. Rafael entendió. No quería solo venganza. Quería justicia. Quería que lo robado fuera devuelto. Tenía en sus manos la llave de su liberación, la llave de su propia salvación. Pero no sabía qué hacer. ¿Dónde buscar lo que se había perdido hace siglos? Sabía que debía encontrarla. No para huir de ella, sino para hablar con ella. Tenía que entender qué quería. Tenía que darle lo que buscaba. Y tenía que rogarle perdón. No por sus propios pecados, sino por los de su antepasado. Salió de la casa y el aire era aún más pesado que antes. Caminó hacia el río. Sus piernas se sentían pesadas como el plomo. Sabía que se dirigía a su destino. Sabía que podría no volver. Pero no tenía otra opción. Cuando llegó a la orilla, el agua estaba oscura e inmóvil. La luna iluminaba la superficie y él vio su reflejo. Ella estaba en la orilla opuesta. Su vestido blanco era como una nube en la noche. No se movía. Lo esperaba. Lo esperaba a él. Rafael dio un paso en el agua. El frío le atravesó el cuerpo. Caminó hacia adelante sin saber lo que le esperaba. Caminaba hacia ella, hacia su maldición, hacia su salvación. Sabía que esta conversación le costaría todo. Estaba listo. Rafael estaba parado hasta la cintura en el agua fría, su ropa se sentía pesada y empapada. La miraba, y la luz de la luna, reflejada en el agua, creaba una imagen inestable e irreal. Ella estaba en la orilla opuesta. Sus ojos vacíos estaban fijos en él. No emitía ningún sonido, pero Rafael sentía como su ira y su dolor lo penetraban, como un veneno. No sabía cómo lo hacía. Tal vez era la maldición que se transmitía de generación en generación o simplemente su poder, pero él vio. Vio el pasado. No solo lo vio, lo sintió. Su conciencia se trasladó a la orilla del río, a esa noche en que su antepasado, don Rafael de Solano, observaba a María. No era el noble caballero del diario. Era cruel, arrogante, su rostro estaba torcido en una mueca de malicia. En su mano sostenía algo. Era la misma estatuilla que Rafael había visto en el dibujo del diario. Miraba a María y se reía. Se reía mientras ella lloraba. Se reía mientras sus hijos, sus propios hijos, suplicaban por ayuda. Él escuchó sus gritos. Vio cómo sus pequeños cuerpos se hundían bajo el agua. Pero su rostro permaneció insensible. Solo sentía triunfo. El triunfo de alguien que robó algo sagrado y destruyó una vida. Luego, la visión cambió. Rafael se encontró dentro de la casa de su antepasado. Vio a don Rafael entrar en una habitación y arrojar la estatuilla en el cajón de una vieja cómoda. La tiró descuidadamente, como si fuera una baratija sin valor. Lo escuchó decirse a sí mismo, me servirá, y su locura me servirá de entretenimiento. Luego cerró el cajón y salió. La visión terminó tan abruptamente como había comenzado. Rafael estaba parado en el agua fría, jadeando. Su corazón latía salvajemente en su pecho. Ahora lo sabía. Sabía que su antepasado no era solo un traidor. Era un monstruo.
No era solo un hombre que engañó a una mujer. Era un hombre que disfrutaba de su sufrimiento. Él era la causa de todo. La causa del llanto, la causa de la maldición, la causa de que la Llorona no pudiera encontrar la paz. Levantó la cabeza. Sus ojos, llenos de vacío, lo miraban. Entendió que ella había esperado. Había esperado que él viera. Que él entendiera. Ella extendió una mano, y su voz, que antes estaba llena de furia, ahora estaba impregnada de desesperación. Devuelve lo que fue tomado. Su voz sonaba como el susurro del viento en las hojas secas. Devuélvelo, y yo encontraré la paz. Rafael supo que hablaba de la estatuilla. Sabía que tenía que encontrarla. ¿Pero cómo? Habían pasado tantos años. La casa de su antepasado había sido destruida hace mucho tiempo. ¿Dónde? Jadeó. ¿Dónde puedo encontrarla? Su respuesta no fue una palabra, sino una imagen que apareció instantáneamente en su mente. Vio una vieja casa en ruinas que había visto en su infancia. Abandonada. La gente decía que estaba maldita. Vio un sótano. Y vio la vieja cómoda que había visto en la visión. Bajo la tierra, susurró ella. ¿Dónde fue enterrada? En ese momento, su figura comenzó a derretirse. No a desaparecer, sino a derretirse, como si se estuviera convirtiendo en agua. Su rostro se contorsionó de dolor. Volvió a llorar. Pero este llanto era diferente. No estaba lleno de ira, sino de una tristeza pura e inefable. Rafael se quedó inmóvil. Entendió que ella no solo le pedía. Le estaba dando una oportunidad. Una oportunidad de expiar el pecado de su antepasado. Una oportunidad de liberarla. Y una oportunidad de liberarse a sí mismo. Sabía que no sería fácil. Sabía que algo terrible lo esperaba en la casa. Pero no tenía otra opción. Salió del río y se dirigió a la casa. El aire aún contenía su llanto. Pero ahora no era un grito de ira, sino un recordatorio triste y doloroso de lo que tenía que hacer. Rafael estaba listo. Su pesadilla apenas comenzaba. Aquí está la quinta parte de la historia en español. El llanto que nunca cesa, un legado de miedo. Parte 5. El secreto enterrado. La casa estaba en una colina, lejos de otras construcciones, como si ella misma se hubiera apartado de la vida. Sus paredes estaban carcomidas por el tiempo, sus ventanas rotas y su techo se había derrumbado, mostrando agujeros negros como cuencas vacías. La gente la evitaba, susurrando sobre una maldición. Rafael nunca había creído en esos rumores, pero ahora, parado frente a ella, sentía un frío que le llegaba hasta los huesos, no por el frío de la noche, sino de la propia casa. Entró. El aire era pesado, como en una cripta, y olía a polvo, a madera podrida y a algo más, algo intangible y aterrador. Encendió la linterna de su teléfono, y el haz de luz sacó de la oscuridad muebles viejos y destartalados, cubiertos por una gruesa capa de polvo, y telarañas que colgaban del techo como harapos sucios. Su corazón latía como un pájaro atrapado. Sabía que tenía que ir al sótano. Encontró la escotilla que conducía al subsuelo. La madera estaba podrida y crujió bajo su peso. Rafael bajó los escalones, y cada uno de sus pasos resonaba en el silencio mortal. Las paredes del sótano eran de piedra y estaban húmedas. El aire era pesado, y el olor a podredumbre era insoportable. Pero él no se detuvo. Siguió adelante, guiado por la visión que ella le había mostrado. Lo encontró. Una vieja y maciza cómoda. Estaba en la esquina del sótano, medio enterrada en la tierra. Era la misma cómoda que había visto en su visión. Estaba cubierta de moho y los cajones estaban hinchados por la humedad. Rafael se acercó a ella. Tenía miedo. Pero el miedo fue ahogado por una sensación de inevitabilidad. Tenía que hacerlo. Tenía que encontrar esa estatuilla. Intentó abrir el cajón superior, pero no cedía. Hizo más fuerza, y la vieja madera crujió y se rompió. El cajón se abrió.
Estaba vacío. Rafael sintió que el corazón se le caía al estómago. Estaba tan cerca de la respuesta, de la salvación. Pero el vacío del cajón fue como una burla. Empezó a abrir frenéticamente los otros cajones, pero todos estaban vacíos. Cayó de rodillas, con la cabeza entre las manos. Había fracasado. No pudo. Estaba maldito. En ese momento, escuchó un sonido. No era un llanto. Era un susurro bajo, apenas audible. Un susurro que parecía venir de debajo de la tierra. Levantó la cabeza y vio que en la pared del sótano, justo detrás de la cómoda, había una sección que se veía diferente. Como si hubiera sido construida con ladrillos recientemente. Sus manos temblaron. Se levantó. Sabía lo que tenía que hacer. Empezó a golpear los ladrillos. Eran viejos y se desmoronaban con cada golpe. Trabajaba sin sentir dolor, sin sentir fatiga. Simplemente trabajaba, guiado por el deseo de encontrarla. Mientras trabajaba, el susurro resonaba en su cabeza. Más profundo, ve, más profundo. Sacó el último ladrillo, y ante él se abrió un pequeño nicho. Dentro, en el centro mismo, había un pequeño baúl de madera. Estaba sucio, cubierto de polvo. Rafael lo sacó con cuidado. Era pesado, como si hubiera algo dentro. Abrió el baúl y su corazón pareció dejar de latir. Dentro, envuelta en una tela vieja y amarillenta, estaba ella. La estatuilla. La misma que estaba dibujada en el diario. Una mujer sosteniendo a dos niños. Estaba hecha de madera oscura y su rostro estaba lleno de tristeza. Rafael la tomó en sus manos. Estaba fría. Pero al mismo tiempo, sintió que algo cambiaba en sus manos. Sintió que el frío que vivía en su corazón se derretía lentamente. Sintió como la tensión que había llevado toda su vida se disipaba. Sintió redención. En ese momento, la escuchó. Ella estaba detrás de él. Su llanto era fuerte, pero ahora no estaba lleno de dolor, sino de algo más. Algo parecido a alivio. Se dio la vuelta lentamente. Ella estaba allí, pero su rostro era diferente. Su cabello estaba seco y sus ojos estaban vacíos. Pero ahora no había odio en ellos. Solo una profunda tristeza. Lo miró. Su mano estaba extendida. Rafael le entregó la estatuilla. Se la entregó como si fuera su propio hijo. Ella la tomó en sus manos. Y en ese momento dejó de ser un fantasma. Se convirtió en una mujer. Por un instante, su rostro se volvió hermoso. Sus ojos, que estaban vacíos, ahora se llenaron de lágrimas. Le sonrió. La sonrisa era tan pura, tan triste, que Rafael sintió que el corazón se le encogía. Apretó la estatuilla contra su pecho y se dio la vuelta. Se dirigió lentamente hacia la escalera, su cuerpo se volvía cada vez más y más transparente. No miró hacia atrás. Simplemente caminó. Subió las escaleras y su figura se desvaneció lentamente. Desapareció y el silencio volvió al sótano. Rafael se quedó allí, en completo silencio, sosteniendo el diario de su antepasado. Se sentía vacío. Pero ese vacío no era aterrador. Era sanador. Lo había logrado. Había hecho lo que sus antepasados no pudieron. La había liberado. Y se había liberado a sí mismo. Pero aún no sabía que ese no era el final. Era solo el principio. Rafael salió de la casa y sus pies no sentían la tierra. Caminó por el sendero roto y agrietado, y su mente estaba vacía. No sentía miedo ni alegría. Solo sentía cansancio. Pasó toda la noche en esa casa horrible, luchando contra una maldición, y había ganado. Hizo lo que sus antepasados no pudieron. La liberó. Cuando regresó a la casa de su abuelo, el sol ya estaba en lo alto. Cerró la puerta y en ese momento sintió un silencio absoluto. Un silencio que nunca antes había escuchado.
No había llanto ni susurros. Solo silencio. Era aterrador. Era extraño. Los siguientes días pasaron en una neblina. Rafael comía, dormía, hablaba con su abuela, pero su mente estaba en otra parte. Intentó volver a su antigua vida, a su antiguo trabajo. Pero todo fue en vano. No podía trabajar. No podía dormir. Estaba vacío. Su mente estaba vacía, pero su corazón estaba lleno de la tristeza de ella. Pensaba constantemente en ella, en María. Pensaba en su hermoso rostro, en sus hijos, en su amor. Pensaba en su traición, en su dolor, en su locura. Pensaba en cómo la habían convertido en un monstruo. Pensaba en todo eso, y su alma le dolía. Entendió que, aunque la había liberado, su sufrimiento permanecía en él. Su tristeza se había convertido en parte de él. Decidió que debía volver al río. Por última vez. Fue allí de noche, cuando la luna estaba llena. El aire era puro y fresco, y las estrellas brillaban en el cielo. Se sentó en la orilla y miró el agua. Estaba oscura e inmóvil. Se quedó allí, esperándola. Y la escuchó. Escuchó el llanto. Era suave, pero estaba allí. Venía de las profundidades del agua. No era un grito de ira. No era un grito de odio. Era un llanto. Simplemente un llanto. El llanto de una madre que perdió a sus hijos. El llanto de una mujer que fue traicionada. Un llanto lleno de una tristeza infinita e inefable. Rafael cerró los ojos. Lo entendió. Entendió que la maldición no estaba dirigida a él. La maldición estaba dirigida a ella. Estaba condenada a llorar para siempre. Y su antepasado. Su antepasado, al quitarle lo que era sagrado para ella, la había privado de la única cosa que podía darle paz. Entendió que ella no maldecía a su linaje. Simplemente quería que la escucharan. Simplemente quería que la entendieran. Se levantó, sus ojos estaban llenos de lágrimas. Miró al río y susurró, «Te escucho, María. Lo entiendo. Contaré tu historia. Se la diré a la gente. Les diré que no eres un monstruo. Les diré que eres una víctima. Les diré que eres una mujer que amó». Su llanto se volvió un poco más suave. Aún estaba allí. Pero ahora no era un grito de agonía, sino un recordatorio silencioso y triste. Rafael se quedó en el pueblo. No regresó a su antigua vida. Empezó a escribir. Escribió sobre María, sobre su vida, sobre su amor, sobre su traición, sobre su tragedia. Escribió sobre sus pesadillas, sobre su búsqueda, sobre su redención. Escribió sobre cómo la encontró, cómo la liberó y cómo ella le dejó su carga. Su libro fue publicado. La gente lo leía y lloraba. Entendieron. Entendieron que La Llorona no es solo una leyenda de miedo. Es una historia sobre la crueldad humana. Una historia sobre cómo el sufrimiento humano puede convertirse en algo sobrenatural. Rafael vivió hasta una edad avanzada. Nunca se casó. No tuvo hijos. Dedicó su vida a preservar su historia. Se convirtió en su guardián. Y ahora, que era un anciano, se sentaba a la orilla del río. Escuchaba su llanto. Era suave, casi imperceptible. Pero estaba allí. A veces, cuando se sentaba allí, se le acercaban niños y le pedían que les contara la historia de La Llorona. Y él la contaba. Pero no les contaba la historia que le contaron en su infancia. Les contaba la historia de María. Les decía que no era un monstruo. Les decía que era una mujer. Él sabía que ella nunca encontraría la paz total. Su llanto se escucharía para siempre. Sería un recordatorio de que algunas heridas son tan profundas que nunca sanan. Pero ahora él era su guardián. Y ahora, cuando escuchaba su llanto, no sentía miedo. Sentía compasión. Y sabía que había tomado la decisión correcta.
Cerró los ojos y en su alma resonó su suave y triste susurro.